Emily Dickinson. Da a los vivos la lágrima malgastada en los muertos. Así serán hombres y mujeres en torno, ahora, de tu fuego. En vez de las pasivas criaturas a quienes se ha negado la caricia, hasta que ellas la niegan con el desdén etéreo de la muerte. Buenos días, bienvenidos una vez más a la Cátedra de Lectores y Lecturas, esta cita semanal con grandes autores de la literatura. Nuestro agradecimiento por aceptar la invitación de la Vicerrectoría de Docencia. Igualmente agradecemos a la poeta Inés Posada, egresada de nuestra alma mater, por la lectura del poema de Emily Dickinson. Hoy leemos a Arturo Pérez Reverte y nuestro lector invitado es Mario Alberto Duque Cardoso, quien hablará con Daniel Rivera Marín. Mario Alberto Duque es periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en escrituras creativas de la Universidad EAFIT. Durante 18 años trabajó en el periódico El Colombiano como periodista y editor de la sección Tendencias. Es autor del libro de cuentos Pudo ser así, publicado por Frailejón Editores. Una serie de relatos en donde se confunden los hechos periodísticos con el relato literario. Actualmente tiene una columna semanal en el periódico Gente. Mario Alberto hablará de Arturo Pérez Reverte con el también periodista Daniel Rivera Marín. Daniel Rivera es finalista del premio Gabo en 2019 en la categoría texto por su trabajo Volver para incendiar a Colombia. Editor de regiones y corresponsal en Medellín de la revista Semana. Trabajó para los periódicos regionales El Mundo y El Colombiano. Publicó el libro Volver para qué, de la editorial EAFIT, y ganó en 2 oportunidades el premio Revista Semana de Periodismo. Es profesor de periodismo en la Universidad de EAFIT igualmente. Ha colaborado con revistas como Gato Pardo, Soho, El Malpensante, Arcadia, Paz, Duelos y Batallas. Arturo Pérez Reverte rescató la novela de aventuras para presentar el siglo de oro español. Las aventuras del capitán a la triste son tanto un recorrido por los poemas de Lope, Góngora, Quevedo y las pinturas de Velázquez, como una oportunidad de emocionarse con la posibilidad de desenvainar y decir, no queda sino batirnos. Mario, bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Me están viendo, cierto? Sí. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Y vamos a hablar de Pérez Reverte y del Capitán La Triste. Permítanme comparto entonces una presentación que tengo preparada. Bueno. Pero creo Mario, que recuerda encender la cámara. Sí, se apagó la cámara cuando fui a buscar. Denme un segundo, por favor. Listo, ahí sí, ¿cierto? Ahora sí. Perfecto. Bueno, como les contaban en la introducción, vamos a hablar de Arturo Pérez Reverte. Y de un personaje en particular que el hombre creó, que se llama el Capitán La Triste. Pero quisiera empezar un poco por el autor. ¿Quién es Arturo Pérez Reverte? Pues este hombre nació en Cartagena, en España, en 1951. Y habría 2 cosas que le definen. Uno, su trabajo periodístico, y otro, el ser miembro de la Real Academia Española. Pero para hablar del tema del periodismo, hay que hacer énfasis en el asunto de que es corresponsal de guerra. Piensen en cualquiera de las guerras que hubo en este mundo entre 1973 y 1994, y seguramente
Arturo Pérez Reverte estuvo ahí. Estuvo en Centroamérica, cubrió también la guerra de las Malvinas, pero creo que parte de su importante reconocimiento tiene que ver con haber estado en la televisión española, en TV, cuando la guerra de los Balcanes. Se hizo un personaje como reconocido para la gente que lo veía en la pantalla haciendo los reportes desde la guerra que se estaba librando en lo que fuera Yugoslavia. Y digamos que es importante mencionar el tema de la guerra porque ahí se parte en dos la mirada que Arturo Pérez Reverte tiene sobre el mundo, sobre lo que considera que somos la humanidad y que va a llevar a su literatura, a sus creaciones. Tanto que lo llegan a definir, pues el mismo Arturo Pérez Reverte llega a pensar que el hombre lo que es como un soldado perdido en un territorio hostil. O sea, estamos un poco solos, un poco abandonados a nuestra suerte y hay que buscar la manera de solucionarlo y de salvarnos pues, de ese asunto. Salvarnos un poco individualmente. Los personajes de Arturo Pérez Reverte, entre ellos el Capitán Alatriste, es un tipo solo, así es acompañado, y luego profundizaremos en ese asunto. Y también el asunto de la Real Academia Española me parece importante mencionarlo, no porque sea un académico, sino porque su discurso y aceptación cuando ingresó a la academia es bastante curioso. Se llama El habla de un bravo del siglo XVII, que es la recuperación de la germanía. La germanía es la lengua que hablaban los ladrones y rufianes del siglo XVII. Un poco como haciendo un símil, es el lunfardo, es el parlache. Y esa lengua, esa germanía también está presente en las novelas del Capitán Alatriste. Y el hombre es un experto en el siglo XVIII y en la germanía, en esa recuperación. Entonces, imagínense que de aquí a 3 siglos alguien venga y haga una novela sobre lo que somos nosotros, tendría que ir a recuperar, que es el parlache, o si fuera en otro lado, que es el lunfardo, para poderlo hacer creíble. La germanía es como decirle sorna a la noche, es como besar la jarra para cuando estamos bebiendo, y palabras incluso que han permanecido en el tiempo. También, pues, entre los rufianes, sostiene Pérez Reverte, no sé yo, él habla de los rufianes en ese momento en Madrid, pero se supone que aún está presente. También la guerra le permite a Pérez Reverte encontrar como unos asuntos claves para definir su obra. Por ejemplo, honor, es un tema que él va a tocar permanentemente en muchos de sus personajes y muy presente en el Capitán Alatriste. Bueno, paremos aquí un momentico en el asunto de la guerra, porque cuando Pérez Reverte, hace poco lo escuchaba en una entrevista, hablaba de por qué la guerra, por qué venir a este asunto. Él decía, para definirse, que él quería vivir los libros que había leído. Y él había leído libros de aventura. Y esos libros de aventura lo quiso escaparse hacia ese mundo. Y la manera de escaparse hacia ese mundo fue a través del periodismo. Entonces, cuando Arturo Pérez Reverte va primero a la guerra, y él lo define así, va a la guerra como aventura. O sea, la guerra a ver los disparos, a hablar con los que están allí, pero por la noche se iba al hotel donde estaban todos los periodistas a tomarse los whiskies, a charlar lo que había ocurrido. Luego se da cuenta también que en la guerra descubre el horror y el dolor. Y esas palabras que le decía ahorita, el honor, la amistad, la lealtad, también la descubre allí. Y la última etapa es el reportero profesional, el que está cubriendo los Balcanes, el que va a la guerra del Golfo, el que incluso puede tener una mirada ya fría, un poco, uno podría decir que indolora, pero no lo es, pero es eso, mi oficio es ser periodista, y narraba una historia de cómo con el cámara llegaban a un hospital bombardeado y el cámara hacía unas imágenes durante 30 segundos para luego decirle que se quitara y ayudar a sacar a los que estaban quemándose. Y se preguntaba luego si en esos 30 segundos no tenía que haber salvado a más gente, pero luego pensaba, es mi oficio es contar esto que está pasando. Yo no soy enfermero, no soy de la Cruz Roja, mi oficio es ser periodista. Esos son como 3 momentos. Y traigo a colación Territorio Comanche,
Territorio Comanche es una novela corta o un cuento largo, como se dice también del coronel no tiene quien le escriba. Es muy corta realmente y es la presencia, es una anécdota de dos periodistas cubriendo esta guerra de los Balcanes, de estos periodistas en acción. Es la historia de Barlés y Márquez, que llegan a un puente a punto de ser bombardeado y tienen que cruzar al otro lado del puente. Y en ese momento, mientras esperan el momento preciso para poder cruzar, recuerdan, o sea, es un relato de lo que han vivido durante la guerra. Territorio Comanche fue la primera obra que yo leí de Arturo Pérez Reverte. Yo llegué a este autor español por medio de esta obra. ¿Por qué? No sé, también porque como estudiante de periodismo, a lo mejor uno, o yo, esperaba en algún momento ser corresponsal de guerra. Tenía fresca en la memoria Naya Cicea de Oriana Fallaci, o Inshallah también de Oriana, o algunas obras de Hemingway, las mismas crónicas de nuestros periodistas de este país que ha estado en guerra permanentemente. Y claro, pues quería ser corresponsal de guerra, no lo fui, yo me quedé en otro mundo, no llegué a cubrir esto, pero por aquí fue que yo entré a Pérez Reverte. Bueno, no es un escritor que haya estado muy inactivo, por decirlo de alguna manera. Él siempre dice, yo fui 21 años periodista y sale del periodismo para dedicarse a la literatura. Piensen que él deja el periodismo en el 94 y antes de eso ya había publicado El Usar, El Maestro de Esgrima, La Tabla de Flandes, El Club Dumas, La Sombra del Águila y Territorio Comanche, son como de esa época. Esta no es toda su obra, es parte, aquí faltarían algunos títulos, pero si miran los años, se ve que ha sido bastante prolífico, le ha rendido bastante la escritura. Una de las críticas que hay contra Pérez Reverte también es que es un escritor que escribe mucho y es parte del mercado, pero bueno, esos son otros asuntos que podríamos discutir luego. Es una obra que además ha servido para, pues le ha dado mucho reconocimiento. Yo no sé si ustedes al revisar los títulos encuentran algunos que les sean familiares. Por ejemplo, El Club Dumas fue una película, la llevó al cine Roman Polanski, si no está mal, el protagonista era Johnny Depp. También fue película Territorio Comanche, también Un Asunto de Honor, también fue una película. La Reina del Sur tuvo una novela, una serie, aquí ha tenido otras temporadas. De alguna manera, la obra de Pérez Reverte pues, ha tenido bastante influencia, digamos que en un sector de la cultura para poder seguir ahí presente. Es también un autor que le gusta la historia, la novela de época, la novela histórica, por ponerlo también en esas palabras. Lo es El Usar, lo es El Maestro de Esgrima, lo es La Sombra del Águila, que es una novela también corta, muy curiosa, y es un destacamento de soldados españoles que pelean en el ejército de Napoleón, que deciden desertar del ejército durante un combate y para poder desertar tienen que cargar contra el enemigo. Y entonces inician esta carga, son parte de la infantería y corren hacia la trinchera enemiga, pero no pueden rendirse simplemente porque entonces les disparan su propio ejército por desertar. Y a mitad de la carga, cuando están listos para alzar la bandera, cambiar la bandera y gritar que se rendían, se dan cuenta que su carga desesperada lo que hizo fue alentar o obligar al ejército de Napoleón a acompañarlos en esa carga y terminan ganando. Es un poco simpática esa historia que se puede contar ahí. Bueno, estaba diciendo que son de historia, que es novela histórica, lo es Cabo Trafalgar también, que es una novela básicamente naval, donde se relata, es una gran crónica de la batalla de Trafalgar, donde la Armada Española perdió a sus mejores hombres de la Marina contra los ingleses. El único consuelo que les quedó es que pudieron también ellos matar al comandante, el famoso comandante Nelson.
está Un día de cólera. Un día de cólera también es una novela histórica, se centra en el 2 de mayo de 1808 en Madrid, que fue cuando los españoles se alzaron contra la invasión de Napoleón para sacarlos de allí. Es curioso también porque Arturo Pérez Reverte dice que el pueblo español es un pueblo muy sometido, y el día que se levantaron contra el que no era, porque finalmente pues sacar a quienes podían traerle de alguna manera las ideas de la Revolución Francesa, y los echaron para quedarse con las ideas españolas, que pues, ahora hablamos un poco sobre eso, del fanatismo un poco religioso que está ahí. En fin, hay un montón de asuntos que aquí que son históricos. Incluso su última novela, Cidi, de 2019, el año pasado, tiene que ver, es sobre el Cid, el personaje de Rodrigo Díaz de Vivar. Eso es el Cid Campeador. Y hay otras, pues hay otra trilogía hasta ahora, que es Falcó. La primera fue publicada en 2016, y también la que se compone con Eva y Sabotaje, en una historia sobre que está ubicada en la Guerra Civil Española. Pues, sigamos por acá. Pero pasemos al Capitán Alatriste. Sin duda, el Capitán Alatriste bebe de la novela de aventuras. Ustedes recordan, la novela de aventuras se hizo muy popular en el siglo XIX. Estas entregas de folletín, donde uno tenía que esperar que apareciera la siguiente historia publicada, y te tenía pendiente ahí, pegada, era el Netflix de la época, la serie del momento, donde tenías que estar esperando que apareciera la nueva entrega para saber qué ocurría con tus personajes. Un género donde estaban Dumas, donde está Verne, donde está Salgari, donde está Stevenson, que el mismo Pérez Reverte reconoce que leyó en su infancia. Creció en alguna parte, dice: yo crecí en una casa con bibliotecas, y crecí en una casa donde estaban estos libros, y fue por ahí por donde empezó. Yo, cuando hablo de iniciación a la lectura, tiene que ver con eso, tiene que ver con que es un género, digamos, que permite a la gente acercarse fácilmente a la literatura. Pero en Arturo Pérez Reverte puede ser un poco más que simplemente la aventura, y hay otros detalles ahí que hacen que sean relevantes estas historias, o que hayan ganado tantos adeptos. Y dentro de la novela de aventuras, yo diría que se desprende este otro como subgénero, que es la novela de capa y espada, que es más cercano todavía a lo que es el Capitán Alatriste: el héroe, los enfrentamientos, la misión a cumplir, el enemigo, los enredos. Ahí están, el enemigo, que es casi un igual, que en este caso es Gualterio Malatesta, un espadachín italiano. Pero también los enemigos mayores, pues el Malatesta es un par, pero hay otros todavía peores, como el Richelieu de los mosqueteros. Pues ese también tiene a su Fray Evilio Bocanegra, que será quien de alguna manera intentará vengarse en algunas ocasiones del capitán. Esta es, en la slide anterior no los habíamos presentado las fechas, pues, de la aparición de las diferentes entregas del Capitán Alatriste. Hasta el momento son 7. Son 7 libros, y el nombre de Pérez Reverte en algún momento pensó que con uno bastaría. La idea de presentar, de escribir el Capitán Alatriste fue, y lo ha expresado en varias ocasiones, era presentarle a la generación de su hija, Carlota, de dónde venía España, por qué España era lo que era, o por qué estaban ahí, con una frase que él suele repetir mucho, y es: somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos, o algo así. Sí, creo que es esa la frase que él suele expresar para contar de dónde nació la idea de escribir el Capitán Alatriste. Entonces son estas 7 novelas donde aparece este veterano de los tercios de Flandes a contarnos un poco cómo era el Madrid de la época, cómo era ese Madrid de 1622, cuando empieza la historia, 1622, 1623, que es donde se ubica el primero de los textos del Capitán Alatriste, donde se presentan los personajes: al capitán, a Íñigo Balboa, que es el que nos va a contar la historia, a los enemigos: Gualterio Malatesta, Fray Emilio Bocanegra, a Luis de Alquezar, en fin, otros personajes que hacen posible que sucedan esa primera aventura. Con
todo lo demás aderezado que hay allí, que es la historia precisamente. De estas 7 novelas, uno podría decir que 4 de ellas son realmente novelas de aventura. El Capitán La Triste, Limpieza de Sangre, El Oro del Rey y El Puente de los Asesinos. Son novelas de capa y espada, donde hay una misión a cumplir, hay un enemigo, hay algo que hay que solucionar. Hay dos de ellas que son historias de guerra, El Sol de Breda y Corsarios de Levante. El Sol de Breda es un recuento de lo que fue la rendición de precisamente la ciudad de Breda en estas batallas de Flandes. Y Corsarios de Levante es un recorrido por el mar. Las galeras y el Mediterráneo fueron escenario de múltiples guerras y los españoles también estuvieron presentes en ella con eso, con galeras, y a bordo de las galeras, pues ir a galeras era un castigo horrible, pero si no tenías que remar, eras un soldado a bordo para hacer incursiones y pelear contra los árabes, y contra los moros, y contra los italianos, y contra el que se apareciera en el camino o en el mar. Volviendo un poco como al orden, como para contarles un poco que son, la primera historia es la asignación de una misión. A la actriz lo contratan para cumplir el cometido de detener a un par de ingleses que llegan a Madrid. Simplemente hay que asustarlos un poco, que se vayan. Le dice quién lo contrata. Pero luego otro personaje presente, cuando se va el primer contratante, dice, no señor, a estos personajes hay que matarlos. Y algo hace arrepentir a la triste esa decisión de llevar a cabo esa misión, y ahí se desencadena como la historia, porque aquellos ingleses que estaban presentes eran Carlos Estuardo, futuro rey de Inglaterra, y George de Villiers, que es el duque de Buckingham. Y ahí mezclar esos personajes, ubicarlos en la historia, le va dando como esa tensión al asunto, seguir qué pasa con el Capitán La Triste, qué va a pasar, cómo resolverá el asunto, más las batallas o los lances de espada, más que batallas, el duelo, el enfrentarse a otro gran espadachín como es Gualterio Malatesta. Limpieza de Sangre es otra aventura de estas, como les contaba, que es que puede decir que es de capa y espada. Hay que rescatar a alguien, a una persona de un convento, pero aquí lo que se atraviesa es la Inquisición que busca a los judíos, y ahí termina enredado el Capitán La Triste. Sol de Breda, ya les contaba, es un asunto de guerra, cómo se vive en las trincheras, cómo es la vida de los personajes, de estos soldados, y qué es lo que tienen que hacer. El Oro del Rey es una novela también donde lo que hay que hacer es rescatar precisamente eso, una misión a encontrar un tesoro para poder, ¿cuál sería la palabra exacta? Lo que hay es que el oro es como el MacGuffin de la película. El oro realmente no importa, hay otros intereses ahí que tienen que ver con hacer perder esa carga que va en una nave. El Caballero del Jubón Amarillo tiene más de aire policíaco que de capa y espada. Es un homenaje al teatro, aparecen unos personajes del teatro español de la época, María de Castro, por ejemplo, pero también hay un enredo ahí con unos asesinatos que involucran al Capitán La Triste y que necesitan resolverse para que todo esté bien. Corsarios de Levante, ya les contaba lo de la guerra, y El Puente de los Asesinos, la más reciente, la última publicación que se haya tenido de Capitán La Triste, saca a los personajes y los lleva hasta Venecia, donde la idea es derrocar al Dogo, mezclando también asuntos históricos reales con la ficción, que es donde se hace como esa mezcla, es lo que vuelve como poderoso toda la entrega del Capitán La Triste. Pero sobre todo el Capitán La Triste es una rendición al siglo de oro español. El siglo de oro español, lo sabrán ustedes, es ese periodo largo donde las artes españolas estuvieron en auge, estuvieron
allá tenemos a Cervantes, a Quevedo, a Góngora, a Tirso de Molina, la poesía, el teatro, la pintura, el gran momento de España como imperio, es un imperio donde el sol nunca se pone. Algunos lo fijan entre 1492, el año de la llegada de Colón a América, y 1681, el año de la muerte de Pedro Calderón de la Barca, que es la última de las grandes leyendas, digamos, de ese momento. Y todo este tema del arte se ve reflejado en las novelas del Capitán Alatriste, que están plagadas de versos, de poemas, de referencias al teatro, pero también de la cultura de la época y de cómo se vive en el momento de esa época donde todos los españoles eran hidalgos, con todo lo que eso implicaba. Es decir, en España nadie quería trabajar, hacer los oficios de la tierra, porque todos eran hijos de algo. Hablan de los Mendozas y Guzmanes, todos acreditan ser importantes, y lo único que reciben es algún estipendio de la corona, y con eso se sostienen. Todo el oro que llega de el Nuevo Mundo se va para mantener a un montón de personas que no quieren trabajar porque todos asumen que son de alguna manera grandes caballeros. Y ahí está también como una definición de lo que era España en ese momento, que para Pérez Reverte es un asunto de curas fanáticos, monarcas mediocres y ministros corruptos representados en la obra. Es decir, está Fray Emilio Bocanegra, que es el cura fanático, está Felipe IV, que es el rey, que no gobierna, porque quien gobierna termina siendo el conde duque de Olivares, y un montón de funcionarios lo que hacen es ser corruptos, que en este caso es Alquézar, que termina siendo ese enemigo de Alatriste, Luis de Alquézar, que es ese enemigo con poder para poder incidir en la vida de Alatriste de alguna manera, para mal, por supuesto. Y esa España del siglo de oro, es la que Arturo Pérez Reverte pinta en la novela para explicar por qué España es lo que es. Pero cuando yo la leo y pienso que ese siglo de oro, que esa época, ese 1492 a 1681, esa España es también donde nosotros estamos. O sea, los vicios de esa España son los vicios de la Nueva Granada, que nos han acompañado también a nosotros. El tema del cura fanático, el tema del gobernante mediocre y el tema de los funcionarios corruptos, bien podría retratar nuestra realidad actual. Así que por eso somos lo que somos, porque fuimos lo que fuimos. Así esos hayan sido otros antes que nosotros, o en otra parte, en otro país que no es Colombia. Por eso también me parece interesante esa posible lectura de lo que significa España y España para nosotros en el Capitán Alatriste. Esa es la intención de Pérez Reverte, rescatar este siglo de oro, que él, que estudió durante el franquismo, el siglo de oro lo presentan como el más alto momento de España, y con una alegoría gigante. Para Pérez Reverte lo es, pero tampoco hasta ese punto de que España fuera lo mejor del mundo. O sea, España tenía muchos problemas y un poco lo salvaba el arte. Y ese arte es el que él quiere ver en los libros. Las citas de Pedro Calderón de la Barca, las citas de Quevedo, de Góngora, que además Góngora es un personaje importante dentro de la historia, es amigo de Alatriste, utiliza además una probada históricamente, lo llama eso, la capacidad de la destreza de Góngora con la espada para incluirlo en algunos lances dentro de la historia. Y finalmente le hace decir a Góngora esa frase de no queda sino batirnos, que es una frase que se repite comúnmente dentro de la historia, no queda sino batirnos, lo repite Góngora, Quevedo, perdón, una y otra vez. Quevedo es el que está en las historias, lo repite Quevedo una y otra vez, no queda sino batirnos, no queda sino batirnos, y lo dice incluso cuando está un poco ebrio, y en alguna ocasión alguien le dice, pero ¿contra quién nos vamos a batir? ¿Batirnos contra quién, don Francisco? Y Francisco de Quevedo responde, contra la estupidez, la maldad, la superstición, la envidia y la ignorancia, dijo lentamente,
y al hacerlo parecía mirar su reflejo en la superficie del vino, que es como decir contra España y contra todos. Esa era la España que él quería pintar Pérez Reverte. Esa de la estupidez, la maldad, la superstición, la envidia y la ignorancia, que es contra la que finalmente combate no el capitán, sino la saga del Capitán a la Triste en general. Bueno, y este es el Capitán a la Triste, que lo define la primera frase del libro, lo define de una vez. El Capitán a la Triste no era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Esto lo dice Íñigo Balboa. Íñigo Balboa es quien nos va a contar la historia. Es una suerte de Watson, si quiere uno compararlo con algún otro personaje, porque es quien acompaña al héroe de la historia, que es Diego Alatriste y Tenorio. ¿Quién es Diego Alatriste y Tenorio? Es un militar de los tercios españoles. Los tercios eran una infantería poderosa, tenida en Europa, recia, con la que España se impuso en las guerras que libró en el continente. Se impuso porque era una infantería obediente, una infantería más que obediente, disciplinada, que es el término militar, ¿no? Una disciplinada para avanzar matando o para resistir muriendo cuando la batalla se perdía. Firmes ante las cargas del enemigo, sin salir corriendo, sin salir huyendo ante la caballería o cualquier otra de las cargas que hubiera. Ellos resistían ahí. Bueno, Diego Alatriste hizo parte de esa gran infantería. Pero en el momento de la historia, cuando llega la historia, Diego Alatriste lo que es un soldado sin paga, por lo que tiene que alquilar su espada para poder sobrevivir, alquilar su espada para duelos de otros, para, como dirían ahí, también pueda ajustar cuentas con alguien, pues los llaman en el libro, que se meten en algún tipo de disputa y cuando llega el momento de cruzar puntos de esgrima, pues le piden al capitán Alatriste o lo contratan para que los libre por ellos. Aquí está, es un soldado viejo. Cuando digo viejo no quiere decir en edad, aunque para el primer libro debe tener alrededor de unos 40 años, sino que es un veterano de un montón de batallas, porque Alatriste se unió al ejército no como soldado, como tambor, como rastreador y otro montón de cargos antes de llegar a ser soldado a los 13 años, cuando escapó de su casa y se fue con el ejército. Es de pocas palabras, apenas las justas que tenga que decir, diestro con la toledana, que es esta espada que usan, y con la vizcaína, que es un puñal más corto, con el que va en la mano izquierda, y con el que puede defenderse en el cuerpo a cuerpo más que con la espada. Muy leal, es un personaje que es leal a los suyos, tiene eso muy claro, hay una conducta muy clara en los personajes revertianos, y es la lealtad y el honor, no en todos, en muchos de los personajes de Pérez Reverte está esa característica, y sobre todo en el Capitán Alatriste, pero es también un asunto de una mirada del mundo que le da a Pérez Reverte el haber pasado por la guerra. Hay unas reglas que se dictan y unas reglas propias que se imponen, y Diego Alatriste tiene sus propias reglas, las que él decidía, como él decidía actuar, y es a esas a las que es completamente fiel. ¿Qué se hace y qué no se hace, incluso dentro de una guerra? Hay una de las escenas, uno de los partes de la historia, lo degradan en el ejército porque deciden no atacar, no cumplir con lo que tenía que ser una misión. Y resulta que eran niños, y entonces él dijo que para matar infieles prefería los que podrían defenderse, y por eso termina perdiendo el favor de los militares o los comandantes de su escuadrón, como no recuerdo cómo se llamaba el asunto. Es curioso también porque es un soldado que lo pintan allí como lector de poesía, incluso en Íñigo, que cuando Íñigo llega a Madrid, llega porque
porque su padre ha muerto y le encargan a Diego Alatriste su cuidado. Y Diego Alatriste todo el tiempo quiere que el hijo sea alguien de letras, que aprenda a leer y que aprenda a escribir, y lo convida permanentemente a escuchar a leer a Quevedo, a leer a Lope, no sé si es amigo de Quevedo, es amigo de López, amigo de Velázquez, es admirador de Miguel de Cervantes, es un personaje bastante simpático, el Capitán Alatriste en ese aspecto, pero a la vez es un héroe cansado, pero no es un héroe cansado por la exigencia física o por la edad, es un héroe cansado como lo define Alberto Montaner, uno de los académicos que ha hecho alguna exposición sobre Pérez Reverte, sobre el Capitán Alatriste, es un héroe cansado por el desengaño, por ver el mundo como lo vio y darse cuenta de lo que era el mundo y entender que no hay solución posible de alguna manera y que hay que tener sus propias reglas para vivir. Ese es el héroe cansado que crea Arturo Pérez Reverte. Quisiera también hacer como una pequeña defensa del Capitán Alatriste, porque se puede pensar que la obra de Pérez Reverte es de menor calado, por decirlo de alguna manera. Y recordé una columna de Juan Esteban Costaín, el escritor y también columnista del Tiempo, donde contaba eso, que algún amigo lo vio leyendo Pérez Reverte y le dijo, usted leía Pérez Reverte. Y él en la columna tenía esta frase: voto a Dios, le iba a decir que no ha habido garganta que injurie al capitán sin conocer el tañido de mi acero. Porque creo que hay muchos elementos que hacen muy valiosa la obra de Pérez Reverte. El tema de cómo contar la historia, digo, la historia con mayúscula dentro de la historia con minúscula, cómo juntar esas dos para hacer estos relatos. Una de las razones para leerlo es la propia aventura, es la espada, la intriga, la resolución, todo el entretramado, el entretejido que crea Pérez Reverte, que además tiene maestría en hacerlo, y lo hace con maestría. Es capaz de tejer todo este asunto para envolverte, para irte metiendo en la historia, para ir revelando pequeños detalles y además los lances, muy bien contados, los movimientos, cómo tiran la espada, esos duelos son bastante interesantes. El desenlace, o sea, cómo lo teje todo Pérez Reverte, eso lo hace muy bien. Lo otro es el acercamiento con la historia. Contar no se trata solamente de batirse y de espadas, es como juntar todos los elementos que hay allí, como poner esa cultura, esa sociedad de la España del siglo XVII a recorrer por las calles de esa Madrid en donde está Alatriste, o Sevilla, porque hay otros libros que traen en Sevilla, o Venecia, o el Mediterráneo. Y es contarnos la cultura, hablarnos del entramado político, hablar también de lo que se toma, lo que se come, cómo se habla, quiénes eran los personajes, cómo mandaban, ese retrato de la época que hace Pérez Reverte es también valioso para entenderse, y creo que en parte lo logra esa tarea que se dio o esa misión que se puso cuando voy a contar, para que sepan por qué somos lo que somos y por qué fuimos lo que fuimos. Y lo logra muy bien a través de esta saga. Lo otro son las referencias literarias y artísticas, lo que les decía, aparecen todos estos autores, escritores, poetas, las obras de teatro, están allí. Si uno quisiera acercarse un poco a ese siglo de oro de las letras, pues Pérez Reverte es una buena entrada para leer a Quevedo, para leer a Tirso de Molina, para acercarse a las obras de teatro de aquel momento, porque recuerden que el teatro para esa época era
la diversión de la realeza, de los plebeyos, de los artesanos, todos estaban allí, todos estaban en esos corrales para poder presenciar los estrenos de las obras. Entonces también, además está el arte, está Velázquez, que aparece retratado en varias partes, e incluso ellos mismos interactúan de alguna manera con Velázquez en el Sol de Breda. Yo no sé si ustedes recuerdan o conocen esa obra que llama La rendición de Breda o Las lanzas de Velázquez, donde se supone que Diego la Triste estaba y que luego lo borraron. Cuenta en un anexo que tiene el Sol de Breda, una nota el editor, mezclando también ese asunto de la investigación con la falsa enciclopedia, por decirlo de alguna manera, muy al estilo de Borges, porque también pasa eso, como que toda la investigación que hace Pérez Reverte le permite convertir pues jugar con eso, con lo real y lo ficticio, y engañar al lector, hasta el punto de creer que los papeles del alférez Balboa, que es donde se cuenta esta historia, es un documento real que fue subastado en Sotheby's, tal vez, creo que es que cuentan. Y entonces es curioso eso, cómo lo logra ese documento de la historia. Lo de las referencias literarias y artísticas también pues está marcado por esos asuntos. Luego están los personajes, claro, o sea, además del Capitán La Triste, hay otro montón de personajes allí que son bastante simpáticos o queribles. Pues Íñigo Balboa, que sin duda es el otro personaje, el otro protagonista, porque es quien cuenta la historia. Íñigo es un jovencito que crece a la sombra del Capitán La Triste, con ansias de salirse de esa sombra, de la admiración a entender por qué la mirada del Capitán La Triste es como es, porque esos ojos glaucos, como dice que tiene permanentemente, son así. ¿Cuál es la mirada y cuáles son los fantasmas que lo espantan? Que también con el tiempo, porque Íñigo será soldado, se volverán también sus fantasmas. Está Angélica de Alquézar, que es la femme fatale, la mujer que meterá en problemas a Íñigo y por eso también meterá en problemas al Capitán La Triste, como esa especie de... También están, que están en otras partes, también los mosqueteros tienen a Milady. Angélica de Alquézar es una especie de Milady. Están también los compañeros que hay alrededor de el Capitán La Triste, sus viejos amigos de armas, Sebastián Copons, tan callado como él. Está también Bartolo Cagafuego, que es uno de esos bravos de los que habla el discurso que dio Pérez Reverte cuando aceptó el cargo en la RAE, su puesto en la RAE. El enemigo, Fray Emilio Bocanegra. Está también los que lo rodean más cercanos, Fadrique y otro montón de personajes que están allí, que son su grupo primero, pero que luego no van a ser tan protagonistas, pero que son la sociedad que rodea a La Triste y que nos cuenta un poco cómo era ese Madrid del siglo XVII. Pero también están los homenajes que rinde. Hay uno que me gusta a mí mucho particularmente, en El Oro del Rey. Hay un personaje que se llama Saramago el portugués. Es como esa rendición también a otros autores, más allá del siglo de oro. Saramago el portugués tenía el aire hidalgo y mesurado, y se decía de él que despachaba almas por necesidad, ahorrando como un hebreo para imprimir a su costa un interminable poema épico en el que trabajaba desde hacía 20 años, contando cómo la península ibérica se separaba de Europa y quedaba flotando a la deriva como una balsa de océano, tripulada por ciegos o algo así. También están esos homenajes que me parece interesante que se puedan encontrar ahí. Bueno, y también hay, o sea, son homenajes también a los suyos. El Caballero del Jubón Amarillo, explicaba también Pérez Reverte en alguna ocasión, es un homenaje a su papá. Un libro que escribió su papá se llamaba así, y él encontró un libro que se perdió además para la historia, cuando se incendió la casa donde vivían, y entonces a él le pareció bueno recuperarlo ahí. Incluso algunos otros de los libros es dedicado a El Caballero del Jubón Amarillo.
Bueno, la meticulosidad del autor, si hay algo en Pérez Reverte, en todas sus obras, es el juicio y la investigación previa para la escritura. Se puede detallar en cualquiera de las obras de Pérez Reverte, existe eso. En algunas incluso puede llegar a ser un poco complicado, porque creo que podría ser exagerado, tomado como una exageración, pero es muy, muy, muy detallado en la creación de los espacios, en la creación de los personajes, en su forma de hablar, en su forma de vestir, en los caminos que recorren, en lo que toman, en cómo lo toman, esa meticulosidad del autor que le da verosimilitud al hecho, pero que también le permite difuminar las líneas que puede haber entre lo que es real y lo que no. La calle donde vive el Capitán Latriste en Madrid es una calle inexistente, pero el callejón donde queda la casa donde vive Latriste, pero las calles que lo rodean no. Entonces crea también un Madrid en donde vive Latriste y que se puede visitar, incluso si alguien va a España puede buscar el Madrid y Latriste y hay un recorrido que le propone pasar por varias partes que son donde se desarrolla la historia. Lo otro es que es un libro en donde una serie donde se encuentra buen humor, no de carcajadas, pero sí de estas sonrisas sarcásticas que uno puede, que te arranca cuando hay ciertas respuestas que, que lo son, o por lo menos me lo parecen a mí. En una de las aventuras le dicen a Latriste, habrá que matar y mucho, y el hombre lo único que puede responder es, yo solo tengo 2 manos. Se hará lo que se pueda, mejor dicho. Y también, pues, lo que les decía ahora, para entendernos, somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos, y nosotros de alguna manera también somos parte de ese siglo de oro español. Hay otras vidas de Latriste, y no sé si ustedes las habrán visto, yo no la recomiendo, porque creo que demeritan la figura del capitán. Pese a que Reverte es muy elogioso con todas ellas. Habla muy bien de la película de Augusto Díaz Llanes, que fue protagonizada por Viggo Mortensen, pero el resto intenta resumir 3 o 4 libros en una sola película, prestándole un poco como importancia a todas las tramas. Hay una serie española que se llama La Triste, o Las aventuras del Capitán La Triste, no sé si está en algún streaming, pero allí el actor era demasiado joven incluso para poder ser el Capitán La Triste, y además es grabado en Budapest, lo que le hace un poco absurdo, pero bueno, supongo que son cosas de las producciones televisivas. Está el cómic de algunos de los libros, hay unas obras de teatro, y lo que les contaba, hay un recorrido por Madrid, donde se puede visitar el mundo del Capitán Alatriste. Y bueno, finalmente quería dejarles entre todas las referencias a poemas y a versos de Alatriste que están allí, de Quevedo, que hay allí. Me gusta este en particular porque me parece que nos sirve mucho para esta época, de no de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente. Silencio avises o amenaces miedo, porque me parece importante que ese no callar sea un mensaje que nos quede siempre y que podamos sacar de la tristeza de no callar. Y bueno, creo que tenemos ahora tiempo para una pequeña charla con Daniel. Si está por ahí nuestro compañero Daniel. Mario, ¿cómo Mario, muchas estás? gracias. Daniel, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, voy a volver a presentar a Daniel porque hubo un problema técnico y no quedó la hoja de vida. Ajá, tranquila. No, importante porque pues, quisiéramos que las personas que nos acompañan conozcan que ustedes dos son unos periodistas muy reconocidos en el país y que hoy nos acompañan para hablar acerca de literatura. Bueno, Daniel Rivera Marín es periodista, fue finalista del Premio Gabo en 2019 en la categoría Texto por su trabajo Volver para incendiar a Colombia.
fue editor de regiones, perdón, es editor de regiones y corresponsal en Medellín de la revista Semana. Trabajó para los periódicos regionales El Mundo y El Colombiano. Publicó el libro Volver para qué, de Editorial EAFIT. Ganó en 2 oportunidades el premio Revista Semana en Periodismo. Es profesor de periodismo en la Universidad de EAFIT y colabora o ha colaborado también con revistas muy reconocidas como Gato Pardo, Soho, Esquire, Colombia, El Malpensante, Arcadia, Don Juan y Travesía. Bueno, agradecer a Daniel su presencia en este espacio que ofrece la Vicerrectoría de Docencia semanalmente, a Mario por su excelente intervención. Les recuerdo, antes de que vamos a continuar con la charla, les recuerdo a nuestros asistentes que quienes deseen hacer las preguntas las pueden escribir a través del chat de preguntas y respuestas que está en la base de la pantalla. ¿Sí? Hay un chat que dice preguntas y respuestas para que por favor no congestionemos el chat de la derecha de la pantalla, ya que ahí tenemos como para resolver problemas técnicos y demás. Bueno, entonces continuamos con la segunda parte de la cátedra. Mario y Daniel van a conversar acerca de la vida y la obra de Arturo Pérez Reverte, este reportero y escritor español que conquistó el mundo con su personaje Diego Alatriste. Entonces los dejo con nuestros invitados y bueno, muchas gracias. Profe, antes de continuar, quisiera preguntarle, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos 40 minutos, por ahí hasta las 11:30, 11:35, para darle espacio a las preguntas del público. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Oíste, Mario, vos tenés como una debilidad por, digamos, la literatura de género, ¿cierto? Lo que llaman la literatura de género, entonces está la literatura de aventuras, o los policiales, o la novela negra, pues, que está dentro de los policiales, ¿cierto? Que es un poco desdeñada, y vos tocas ahí el punto de que Arturo Pérez Reverte ciertamente pues es desdeñado por un sector de la literatura o de los literatos serios, ¿cierto? ¿Cómo llegaste vos a esa literatura? Quisiera saber. Obviamente pues esto viene pues de Dumas, a propósito hoy que por ahí lo celebran en Google, pero ¿cómo llegaste vos a la literatura de aventuras? Ve, yo creo que lo que decía un poco al principio, el tema de la formación inicial. En mi casa había una biblioteca grande también de una colección de la Oveja Negra, unos libros súper mal empastados que se deshojaban cuando uno los abría, libros demasiado complicados de leer por ese asunto técnico, pues, en la formación, pero que era la literatura de aventura. Era Salgari, era Julio Verne, era Dumas, entonces es entrar por ahí, pero también descubrir como, o intentar entender un poco como ese mundo de la aventura, ese mundo, pues yo creo que hay una tira de Mafalda, no sé si vos te acordás de ella, en donde el papá de Mafalda los escucha a los niños jugando y salta diciendo que es Sandokan. Y ellos se burlan, pues, como ¿San quién? Y él se siente el pibe de ayer, pero digamos que esos personajes que crea esa literatura son muy entrañables y es muy bacano irse con ellos y meterse en esos mundos, es muy bacano ir a la isla del tesoro, son escapes de alguna manera, vivir eso que a nosotros nos tocó de alguna manera, somos esos personajes de aventura, no somos nosotros quienes vamos a ir con la espada y la capa, pero sí, claro, es una literatura que atrapa. Precisamente por eso, porque logra atrapar. Que cuando uno lee, por ejemplo, cuando Borges hablaba de literatura, entonces decía, a mí no me gusta Proust, me parece malísimo, pero sí me gusta Stevenson y me gusta Chesterton ¿no? Y yo entrevisté por mucho tiempo a Fernando Vallejo, y él decía que su gran formación fue Salgari, ¿no? Pues que fue como el libro de su niñez y de su adolescencia. Entonces uno sí ve que, digamos, que eso sí se circunscribe dentro de los grandes, porque Vallejo es uno de los grandes escritores de nuestra lengua, y lo mismo pasa con Borges. Ricardo Piglia dice que en el siglo pasado hay dos literaturas, lo kafkiano y lo borgiano, no hay más.
Entonces sí se circunscribe como dentro de la tradición de la literatura seria. Mira, es que además es una literatura bien hecha, es decir, en una de las entrevistas que le hacen a Pérez Reverte le preguntan por el estilo, ¿cuál es el estilo que tiene? Y él dice, es un estilo muy sencillo, es sujeto, verbo, predicado, eh, inicio, nudo, desenlace y poner bien las comas, que es la misma literatura que están hechas los otros. O sea, todos estos personajes que están mencionando tenían también una manera de hacerlo así. O sea, aquí no había experimentación literaria, pero hay un cuento Eso bien te iba a contado. decir. O Eso sea, te iba a claro, decir. eso no es Jos Perec que le quitó la E a toda una novela, Uh-huh. pero es literatura es algo bien escrito y bien contado. Yo te iba a decir. Hoy, digamos, Borges ya escribía Clonuk Varor Tertius, que es el cuento borgiano, pues por excelencia, en el que un mundo literario se mete en el mundo de verdad, y Borges es testigo de eso. Ese cuento lo cambia todo en la literatura, ¿no? Incluso cambia el cine, ¿no? Y marca una pauta en el cine, y llega incluso a la música. Hay una foto célebre de Mick Jagger con Borges, ¿no? Borges logra meter un mundo de experimentación en la literatura, y digamos que más sobre todo en los últimos 15, 20 años, el escritor se vuelve un experimentador. Entonces vemos en la literatura seria el que experimenta, pero se perdió, digamos, ese es un disfrute intelectual. Cuando vos lees una historia enrevesada y ves que te cuentan una parte, como lo hizo Bolaño en Los Detectives Salvajes, que primero es un diario y después es un mamotreto de 400 páginas de entrevistas en las que vos no sabes muy bien qué estás leyendo, ¿no? Eso es muy chévere, es un entretenimiento intelectual, entre comillas, pero por el otro lado, parece que se hubiera perdido el cuento, que te echen un cuento, ¿no? Claro, claro. Incluso Pérez Reverte dice, mis libros son libros donde pasan cosas, y es cierto, en los libros de Pérez Reverte pasan cosas, en cualquiera de ellos. Tal vez el más reflexivo de todos sea El pintor de batallas, que es a la vez el libro autobiográfico de Pérez Reverte. Es el libro donde él pone toda la carne sobre el asador de sus recuerdos, fantasmas, miedos y experiencias de guerra. Pero en general la obra de Pérez Reverte es una obra donde pasan cosas, donde hay aventura, donde hay un laberinto, donde hay que resolver asuntos. El Capitán a la Triste, para entrar como en esa materia, es un español, ¿no? Sí, claro. Con todo lo malo que es un español, a eso me refiero, no es un español de lo que nosotros conocemos como el español, el bárbaro, el timador, el deshonesto, el ventajoso, pero también el hombre aventurero, ¿cierto? Y el hombre que es capaz de perder la vida en una aventura. Y yo cuando leía que tengo que decir que yo no había leído a Pérez Reverte por pereza hasta este momento. Cuando leía pensaba en lo que hemos pensado siempre del español que llegó a América, ¿cierto? Que es el timador, pero también el valiente. ¿Qué diferencia, vos que has leído esta literatura, que has leído a Dumas con Juicio y a Salgari, cuál es la diferencia de este héroe con el héroe clásico de Dumas, por ejemplo? Yo creo que tiene que ver mucho es con la mirada de a la triste, o sea, como esa, lo que decía yo ahorita del héroe cansado, aquello, D'Artagnan no es un héroe cansado, por lo menos no en los Tres Mosqueteros, será algo distinto al final en las novelas, el Visconde de Bragalón, tal vez, o 20 años después, es un héroe distinto, pero el héroe inicial, ese D'Artagnan inicial, es todo energía, todo salvar el mundo. A la triste no va a salvar ningún mundo. A la triste sabe que el mundo está perdido. A la triste actúa de oficio. Cumple con aquello que le toca cumplir bajo sus estrictas reglas de comportamiento, que son para él solamente. O sea, no, nadie se las impone él solo. Él tiene su código de ética y de honor por el que trabaja y en el que se mueve. Él le va lo mismo cumplir con las consignas que están en las tablas de los mandamientos o con lo que le pide su capitán, porque finalmente el término de capitán a triste, no, él no es capitán, nunca llegó a serlo. Sí, claro, exacto. Compañeros le dicen capitán, él no es un capitán. Le dicen, él casi que trabaja por prestación de servicios, ¿no? Claro, claro, son contratos. ¿Cuánto me vale ese trabajo? Y lo Por eso, otro,
malvive en Madrid, él lo que necesita es dinero para poder sobrevivir a duras penas, porque todos estos soldados que llegaban de los tercios mutilados u olvidados quedaban para siempre, digamos que en la miseria de alguna manera. Muy pocos contaban con la suerte de que les dieran permiso para poner un garito o para o heredar algo, que les pagaran lo que les habían dicho que les iban a pagar, un poco como esperando ese sueldo que nunca les llegó, a esa pensión que nunca les llega al coronel, no tiene quien le escriba, al coronel. Pero estos son los mismos, son esos personajes también esperando que les paguen algo, mientras tanto tienen que sobrevivir de alguna manera. Entonces, en esa medida, miremos esto, y es la literatura, o sea, lo que diferencia, o dicen que diferencia la literatura, gran literatura de los echadores de cuentos, es que en la gran literatura siempre hay una historia por debajo, ¿no? El coronel no tiene quien le escriba, es la historia de un olvido, ¿no? Desde el olvido del que fue héroe y nadie lo reconoce, ni siquiera para los que sirvió, ¿no? ¿Cuál sería esa historia que va por debajo en el caso de La Triste? Yo creo que es la historia de la España que se cree poderosa y no lo es. O sea, es de esa sociedad que se cree rica y que no lo es tanto, y que lo que hay es un montón de miseria debajo de ella. Y es allí donde se mueve el Capitán La Triste, mientras está el rey y el oro llegando por todas partes. Yo creo que lo que está ahí debajo es esa sociedad perdida española, esa sociedad fanática española, además, que también es una herencia que nos dejaron a nosotros, y esa corrupción. Uh-huh. Pérez Reverte, digamos que cumple como ¿cómo decirlo? Como el perfil del escritor latinoamericano, ¿no? Uno ve a Gabriel García Márquez, era periodista y se convirtió en literato, ¿no? Lo mismo pasa con Vargas Llosa, digamos, cumple con esa manera. ¿Qué ves vos, y vos que sos periodista y que también escribís ficción, por cierto, para que lean, Pudo ser así, de Mario, que lo publicó Fray Lejón Editores, un libro de cuentos, que ahorita vamos a hablar de eso en relación con Pérez Reverte, pero ¿qué trae Pérez Reverte de su oficio como periodista a la literatura? ¿Qué ves vos ahí en ese? Yo creo que los que pasamos por el periodismo tenemos la gran herramienta, y es el hecho de que nos pasamos todo el tiempo escribiendo. De alguna manera eso es como salir a trotar todos los días para correr una maratón. Es decir, el hecho de estar entrenándonos permanentemente en la escritura afloja las muñecas para escribir. Eso por un lado, pues, que es la parte como menor. Lo otro en el caso de Pérez Reverte, es vivir lo que contaba en un momento, y en algún momento yo él es muy amigo de Javier Marías, el escritor español, y se regalan cosas, se regalan armas entre ellos. Es una relación un poco rara. Incluso hay quien los cuestiona y habla de la literatura cipotuda para hablar de ellos, porque siempre están en bares, siempre hay mujeres, siempre hay armas de forma. Pero la comparación que hacía era que Javier Marías quiso escribir los libros que leyó, y es lo que hace, y Pérez Reverte quiso vivir los libros que leyó. Y por eso el periodismo le sirvió para eso, para poder vivir las aventuras que él había leído en los libros. Él encontró en el periodismo una manera de escaparse, y se escapó a la guerra. Y en la guerra encontró, más que en el periodismo o el ejercer el asunto de ser cronista de guerra, de ser corresponsal de guerra, le permitió encontrar una mirada del mundo, le dio una mirada del mundo. Y eso es lo que le pone en su literatura. Sus héroes, muchos, sus personajes, todos son muy parecidos. Esa mirada descarnada y derrotada que tienen del mundo, pero derrotada no por lo que decía, pues ese cansancio no tiene que ver con los años transcurridos, sino con la derrota, y ver el mundo con unos ojos un poco decepcionado de lo que llegó a ser la humanidad. Pérez Reverte no lo dice, la humanidad, los hombres, somos un montón de hijos de puta, y lo que pasa es que el arte nos redime un poquito. Tenemos la música, tenemos la poesía, tenemos la pintura, y eso nos redime, pero en general, como seres en este planeta, lo hacemos mal. Y creo que eso es lo que el periodismo le aportó a él, esa mirada, o esa descarnada, o ese pesimismo con el que se ve el mundo. Claro, el pesimismo del hombre que ha visto lo peor a lo que puede llegar el hombre, ¿no? Claro. El ser humano. Y eso es una trampa en el periodismo, ¿no? Muchos periodistas se quieren
se meten en el periodismo, mucha gente se mete en el periodismo porque quieren ser corresponsales de guerra, porque les parece que es Claro, claro, la porción claro, a vos te pasó, que vos me lo nos dijiste. engañaron, nos engañaron. Contanos de eso. Hay en Inshallah en el libro de Oriana Falashi sobre Beirut y sobre el Líbano y estas guerras, hay un personaje que se queja de haberse metido en el ejército porque él se enroló por haber leído Por quién doblan las campanas. Sí. Y el Hemingway me engañó, y en parte algunos periodistas nos metemos en este cuento porque pensamos en eso, y una vez llegamos ahí y vemos lo que es, y digo, no, yo no quiero. Pues vos te metiste en ese asunto, yo no creo que yo hubiera sido capaz de terminar haciendo ese tema, cubriendo ese tema. Sí, es bastante jodido porque uno cree que aguanta ver esas realidades, pero luego te pueden como superar. Ese es el asunto. Mario, en el caso de A la Triste, digamos, a la Triste, vos ahorita decías algo muy teso y que es muy de los españoles, aún hasta el día de hoy, ¿no? Y es que se creen en el gran pueblo, ¿no? Somos España, la grande y no sé qué, pero sufren como una continua decepción con los países que tienen alrededor, ¿cierto? Los franceses los desdeñan, quizá los que menos son los portugueses, los alemanes, como si fueran europeos de segunda categoría. ¿Cómo pareciera que A la Triste lo es? Pero, ¿sabe? A la Triste es consciente del acabose del imperio, pero aún así es partícipe del ejército del imperio, y él sabe batirse y se peleó pues es que España se peleó con todos los vecinos y mantuvo guerras con todos los vecinos durante muchos años. Y fue un imperio realmente, un imperio poderosísimo, que finalmente se deshizo, en parte, lo dicen en el libro de La Triste, por un montón de fulanos incapaces, un montón de gente que no supo mantener lo que tenía, y lo que hacían era gastarse en fiestas el oro que llegaba de otras partes del mundo, e incluso dárselos a aquellos con los que estaban peleando. El oro español, el oro que llegaba del Nuevo Mundo, finalmente terminaba en Holanda, que eran los que estaban peleando con ellos en Flandes. Es como, A la Triste es consciente de que está en el final de una época, tanto que el libro es claro, el libro cuenta cómo termina La Triste. Se sabe la suerte del capitán A la Triste. Nosotros sabemos que el capitán A la Triste va a morir en la batalla de Rocroi y va a quedar insepulto, porque esa fue la última batalla que libraron los tercios españoles, y ahí se acabó con ese cuerpo de infantería, y no hubo manera de enterrarlo siquiera. Íñigo lo ve cuando lo sacan herido de aquella batalla, sabe que ahí quedó insepulto el cuerpo del capitán A la Triste, pero esa muerte de los tercios es también el fin de esa España grande a la que perteneció el ejército español y donde luchó A la Triste. Aquí vos estás tocando una cosa, y es, yo no sabía de todas esas guerras españolas hasta que empecé como a explorar A la Triste. No tenía ni la menor idea. Pero, ¿vos crees que esa saga del capitán se circunscribe en la falsa novela histórica? No es falsa porque los hechos son reales, es decir, hay batallas que se cuentan que son ciertas, pero sí en esa capacidad que tiene quien domina los hechos, o quien los ha estudiado perfectamente, para poder mover un poco los temas y crear algunas que no son. Y de alguna manera jugar un poco con esas enciclopedias falsas que se creaba Borges y que metía para decir las cosas. Entonces, digamos que hay es novela histórica, sí, pero no puede ser un referente histórico, porque finalmente también hay que estar pendiente de qué es lo que no existe. O tal vez estoy respondiendo a que sí, es una falsa novela histórica en una medida en que no todos los hechos son comprobables y reales como están ahí. ¿No pero crees es que sí. tiene también el detalle, Dani, de que permite a la gente acercarse de alguna manera a lo que fue, sin tener que ser el texto. Pues por eso no es una biografía de un soldado, como existían pues los soldados durante el siglo XVII, solían escribir, no todos pues, pero sí lo hacían como lo hacían los cronistas de Indias, pues escribían
que era Pizarro, el que le mandaba cosas Sí. al rey contándole cómo iba el asunto en el Perú. Ujú, ujú. Pizarro no, Pizarro creo que era analfabeto. Me llamaba el de México. Quesada. No, el, Cortés. Cortés. Ah, Cortés. Cortés. Sí. Cortés enviaba sus reportes al rey para contarle cómo iban los asuntos. Esto no es una Sí. biografía de Alatriste, sino una serie de hechos que te revelan un momento histórico de España. Ujú. Y cree, digamos, en este punto, la literatura no es mera invención, sino que lo que está haciendo Pérez Reverte es que está ubicando un personaje ficcional en una realidad, en algo que pasó verdaderamente, y entonces tiene que hacer creíble ese mundo. Entonces, ahorita mencionabas incluso cómo, digamos, aparece en Alatriste la gran ebullición artística pues, del Renacimiento, ¿no? Las artes españolas, la pintura, ¿no? Que ese espíritu investigador del periodista también aparece entonces en Alatriste, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, o sea, Pérez Reverte es una investigación muy minuciosa, además de que es un tipo que sabe mucho del siglo de oro, pero además se mete en el detalle de encontrar el mapa exacto para poder pintar las calles de Madrid, de buscar los detalles para contar, para contar conversaciones que pudieron hacerse y cómo debieron llevarse a cabo, y, y también para insertar esos personajes en la historia. Diego Velázquez aparece mencionado al principio en las aventuras del Capitán Alatriste, como que acababa de llegar a Madrid intentando ganarse un lugar en la corte. Pero más adelante cuentan que Íñigo es quien le narra a Velázquez los detalles de la rendición de Breda para que Velázquez pueda pintar ese cuadro. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y es Íñigo quien cuenta en la historia que aparece allí la cara de Alatriste y que luego la borran. Al final del Sol de Breda hay una anotación donde el editor, se supone, donde cuenta eso, por qué la cara de Alatriste. Nota el editor sobre la presencia del capitán Alatriste en la rendición de Breda de Diego Velázquez. Y es una exposición como si fuera real, o sea, realmente Diego Velázquez existió y estuvo pintado en la cara y fue ante sus problemas con sus comandantes en el ejército que hicieron que lo borraran de allí, pues como ese tipo de cosas que son muy simpáticas. Hay una cosa de lo que vos estás mencionando ahí de Íñigo Balboa que a mí me llama mucho la atención, y es que aquí se ve como las tres fases de la literatura, ¿no? El escritor, que es Arturo Pérez Reverte; el narrador, que es como esa figura vicaria, que es Íñigo Balboa; y el protagonista, que es Alatriste, ¿cierto? O sea, ahí se ve la maestría también de Pérez Reverte, que entiende muy bien, digamos, los vasos de la literatura, ¿cierto? Cómo está hecho, porque esto finalmente, esto es 2 más 2 igual a 4, ¿cierto? De una u otra manera lo es. Claro, claro. Pero, y vos no notas que está la dualidad de Arturo Pérez Reverte ahí. O sea, él es, como periodista, es un tipo que va y ve y cuenta lo que no le pasó a él, cuenta lo de otros. Entonces, esa es como su figura vicaria, Íñigo. Pero por el otro lado está lo que él quiere hacer, que hubiera querido ser, y es un valiente, un bravo. Finalmente siempre el narrador es el cobarde, por eso está vivo, ¿no? ¿Cómo entendés eso vos? Claro que son uno podría decir que hay héroes que existen porque huyeron a tiempo. Ajá. Pero sí, es cierto, ahí está como todo, incluso yo no había pensado en ese tríptico como lo estás planteando, pero sí, claro, ahí está el periodista que vendría siendo Íñigo, que no es una figura extraña en la literatura, lo hace Watson en las obras de Sherlock Holmes. Watson No, nos pues cuenta qué pasó con Sherlock. lo hace Lucas en el Evangelio. Lucas nunca estuvo con Jesús, ¿no? Exacto. Pero sí, sí, claro, ahí están esos personajes y todo eso del aprendizaje también del periodismo reflejado ahí. No sé si Claro. eso es, no sé si eso sea consciente en Pérez Reverte, porque no se lo he escuchado tampoco a él No, yo hablar de no creo. Esos somos nosotros que perdemos el tiempo pensando en esas cosas. Me parecen. Eso dicen todos los escritores, ¿no? García Márquez, y decían como que, ay, el crítico viene y me muestra esto que yo nunca había pensado, pero que capaz y tiene razón.
Mario, y esto te lo quiero preguntar, yo sé que hay muchos fans de Harry Potter y yo quiero como explorar eso en vos, porque vos sos un fan, te gustaba mucho. Yo me acuerdo que en el colombiano pues leías mucho a Harry Potter. Y a mí Harry Potter me parece un experimento interesantísimo, ¿cierto? Porque es llevar esto al mundo de la magia y al mundo moderno, ¿cierto? De una u otra manera. Vos que le encontrás a Harry Potter, y quisiera ya hablar con vos como autor en la literatura de aventuras. Bueno, yo creo que de una manera, como de alguna manera son hermanos, pues, la Sí. literatura de aventura, la ficción, los mundos mágicos, pues este asunto de alguna manera, creo que de alguna manera se hermanan en ciertas partes. Pero Harry Potter tiene un gran mérito, pues, esto de volverse un asunto que un montón de gente leyó en el mundo, pues, más allá del fenómeno cinematográfico y los parques de diversiones, que son otra cosa que no tiene que ver tanto con el tema literario, sino el hecho La de que la mujer gente más leída de la historia, ¿no? Es ella. pues, algo tiene, pues, que fue lo que me llevó a mí a leer a Harry Potter, que tiene esta señora, porque todo el mundo se está enloqueciendo. Pero tiene un asunto y es, para la charla yo me releí a La Triste y encuentro un montón de cosas que no había visto o me dice cosas que para mí resultan ser significativas. Intenté el ejercicio de leer a Harry Potter porque yo tengo un ahijadito al que quise como leerle y no, hermano, Harry Potter no resiste una relectura, pues tiene muchos problemas. No, no, Sí, no, claro. no pasa de allí sin demeritar pues la obra de J.K. Rowling, pues, pero, pero son literaturas hermanadas de alguna manera, porque están los héroes, porque está también como el esquema de el, el, asunto que hay que resolver, los enemigos, los que te ayudan a lograrlo. O sea, claro, tienen elementos en común. Sí. Igual pasa con El Señor de los Anillos, pues Frodo tiene que lograr algo y tiene un montón de gente que lo van a ayudar y tiene que resolver unos entuertos, Ajá, pero, ajá. pero creo que lo que lo distancia también es la mirada del mundo, pues, o sea, lo que, creo que es lo que me parece más interesante de A la Triste. A la Triste, pues, o Pérez Reverte, a través de A la Triste, propone una mirada del mundo, una mirada Eso te quería preguntar. pobre, Exacto. pesimista del mundo, una mirada de tanto el mundo no como de los humanos, pues, pero la resistencia que tenemos que hacer. En A la Triste definitivamente no sucede que el mundo se divide entre malos y buenos, porque A la Triste No, también es no, un tipo muy ambiguo. es muy ambiguo, incluso A la Triste sabe que ha hecho cosas que, que podrían terminar metiéndolo en problemas. Hay cuando él desobedece, digamos, la misión que le ponen en la primera aventura, cuando se entrevista luego con el conde Duque de Olivares, le pregunta, pues por qué no hizo lo que tenía que hacer. Y entonces él dice que es como que no le sucedió, y entonces el conde Duque le dice, os imaginaba mejor servidor de vuestro rey. Y a la actriz le responde, y lo soy, incluso le he servido mejor que a Dios, pues de este quebrante 10 preceptos y de mi rey ninguno. Pues, o sea, ellos saben que no, la triste sabe no sabe a quién ha matado y a quién debería hacerlo, y tiene sus enemigos jurados y sabe lo que va a hacer y lo que no va a hacer. El mundo no es de bueno, pues eso sí es cierto, pues, porque creo que el hecho de que Pérez Reverte haya ido a la guerra, se haya sentado, es jactancioso a veces con la gente con la que se ha sentado y lo que ha hecho, y también ha Sí. dejado, eh, le ha revelado ese mundo, que el mundo no puede estar dividido entre buenos y malos, que gente con la que él se podía sentar una tarde a tomarse unas cervezas resultaba ser muy simpática, pero después eran eh, tremendos criminales. El mundo no podía dividirse así de sencillo, pues que eso también ya no podía funcionar para el mundo. Y como la Mario, realidad, esto no es la guerra de las galaxias. esta, digamos, A la Triste, que es como el personaje que define a Arturo Pérez Reverte, digamos, que lo lleva a las ventas, ¿qué tanto influencia la otra literatura del escritor?
Yo creo que es al contrario. A la triste responde a un modelo o a unos personajes que tiene Pérez Reverte. Muchos de los héroes de Pérez Reverte parecen a la triste, son a la tristescos, por decirlo de alguna manera. Son hombres muy callados, muy reservados, con su código de honor, su código de ética, y aquello que hacen y que no hacen. Con esa misma mirada un poco mmm, cansada del mundo. Muchos de sus héroes son así. Tal vez por eso el más reciente personaje que creo, que se llama Lorenzo Falcó, es, es un personaje que ya no tiene esos códigos de conducta, sino que sí hace de todo. Este sí es, no tiene, no le pesa hacer nada. Incluso Pérez Reverte dice que él deja a su familia muy tranquila con el Capitán Atriste, pero que jamás permitiría que estuvieran con Lorenzo Falcó. Ajá. Lorenzo Falcó es un espía del bando nacional durante la Guerra Civil Española. Ujú. Pero termina siendo muy similar a, digamos, la saga, porque es utilizar datos reales para meter un personaje que va a acompañar esos asuntos sin cambiar la historia. Sí. Entonces, participa en intentar liberar a un líder de la falange española, que es un hecho real, que finalmente no Sí. funciona, pero, y Lorenzo Falcó participa en eso, pero no llegan a ninguna parte, pues, que es un Ujú. poco el ejercicio periodístico de coger el hecho real, que pudo ser así, coger el hecho real y utilizarlo para ficcionar con unos personajes. Ujú. Para los escritores españoles, la Guerra Civil Española es como para nosotros el narco, ¿no? Es como el cliché o más bien el lugar por el que tienen que pasar. Y entonces uno lo ve en Javier Marías y lo ve en Cercas, que tiene ese libro impresionante, Soldados de Salamina, que es una cosa muy, muy, muy buena. ¿Cuál es la mirada entonces que le da Arturo Pérez Reverte a la Guerra Civil Española? Creo que es un asunto donde queda muy claro eso de que no hay buenos ni malos, sino un montón de gente matándose los unos a los otros. Y Uh-huh. él se referió mucho a la Guerra Civil Española en sus columnas, porque en España, como que todos tienen un abuelo, o todos tienen un abuelo que vive en la guerra, pues, en cualquiera de Sí. los bandos. Y destaca mucho que los dos bandos hicieron cosas terribles en el asunto. Ahora, también creo que hay que aclarar que no es un defensor del franquismo, pues tampoco Pérez Reverte es un tipo que está anhelando que vuelva el franquismo, sino también un tipo que se da cuenta que la guerra es horrible, y en ambos bandos mataron parejo y sin ningún tipo de consideración. Y los personajes de la trilogía de Falcó pasa eso, pues matan por ver caer también. Uh-huh. Por cuenta de cobro, él sicaria todo por cuenta de cobro. Sí. Entonces, y esto lo pregunto pues como desde la total ignorancia, porque solo me ocupé como de a la triste, porque de eso se trataba, pero entonces, para entender un poco Pérez Reverte, él se ha encargado de crear, dijiste que Falcó es una trilogía, sé que hay un libro que llama Falcó incluso, pero Sí. él se encarga de crear trilogías o personajes con los que desarrolla varias novelas, o solo son No, los... no, 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 no. Solo en sagas tiene el Capitán a la Triste y a Falcón. Son como Y, personajes que ha creado. y su obra... Y su obra, el resto de su obra, ¿sobre qué está girando? ¿Sobre qué está gravitando? Eh, Te comentaba al principio, hay mucha novela histórica o novela falsa histórica, porque también me interesa el tema. Que Fernando Vallejo dice que es un género deplorable, ¿no? Pero es muy entretenido. Sí. Eh, Algunas de sus obras giran alrededor de hechos históricos, de la batalla de Trafalgar, el 8 de mayo el 2 de mayo de 1808 en Madrid, eh, novela de época, el tema del maestro de esgrima es donde lo ubica, pues, no tanto, hay otras, o sea, no, unas sí van a hechos históricos, otras simplemente son como de algún momento, pues, ubicar el maestro de esgrima, porque pues, es un tipo que enseñaba esgrima, pues tenía que buscarle el momento. Pero la literatura de Reverte tiene que ver mucho también con la intriga y con como especies, unos pocos thrillers, pues hay un asesinato, hay que resolverlo, una especie de laberinto y hay una gente que tiene
la obligación o se ve abocada al asunto de resolver ese misterio, muy atravesado todo por temas literarios. Tal vez Héctor Dumas, la que les contaba que hubo una película dirigida por Roman Polanski, en la que actúa Johnny Depp y que incluso aparece Juan Gabriel Vázquez, según el libro de cuentos reciente, ese libro, Canciones para el Incendio. Sí. Uno de los cuentos cuenta él que estuvo que fue extra en esa película. Ah, ¿sí? Sí. Que pasa cerquita de Johnny Depp o algo así. Uh-huh. Pero hay un asunto que está atravesado, especialmente en el Club de Más, atravesado por la literatura, por las referencias literarias. Ajá. Eso sí existe en la obra de Pérez Reverte, es de alguna manera un mapa para seguir escritores. Yeah. Ajá. Que sí, finalmente un libro siempre mínimo te deja otro libro, ¿no? Por lo menos debería. Ajá. Mario, como para terminar y pasar a las preguntas de los estudiantes y de quienes nos acompañan en la charla, vos tenés un libro, se llama Puedo ser así, lo editó Frailejón, y es noticias que vos ficcionaste, ¿cierto? Es un poco también el ejercicio de reescribir la historia. Es así la historia pues chiquita que nos tocó a nosotros, no el siglo de oro español. Entonces, ¿qué tanto están esas influencias de la literatura de aventuras, de Pérez Reverte, de la literatura de género metida en tus cuentos, que además son buenísimos porque incluso estos días te comentaba o hace unos meses que uno de los cuentos tuyos, después vi y esa historia que escoges, de esa historia hicieron una película, lo que habla muy bien de tu olfato para encontrar historias. Ve, yo creo que lo que hay ahí, lo que yo diría que bebo de Reverte es la minuciosidad. Cuando yo fui a escribir Pudo ser así, recogí no solamente pues, las historias, sino empezar a escudriñar dentro de cada una de las historias que más encontraba, a buscar ubicaciones, a revisar mapas, fotos, a hacerle pues casi que un seguimiento a una noticia absurda, pues como la de la fuga del tigre en México. Uh-huh. Y empezar a buscar todos los días en prensa mexicana a ver qué más pasaba con el tigre, pues para poder entender qué era lo que estaba ocurriendo allí. Creo que esa minuciosidad a mí se me hace muy importante. Yo creo mucho en todos esos datos, así luego no los utilicé para nada, pero me parece importante tenerlos, saber como lo más posible dentro de para que la historia logre ser verosímil. Que creo que es lo importante a la hora de escribir, que ese pacto que proponemos cuando escribimos algo se pueda cumplir, que la gente lo lea y lo encuentre creíble. Que es también una cosa el periodismo, lo que decís, uno hace un montón de reportería y luego sale el 20% de la reportería, pero el 80% que no se ve sostiene el aparato narrativo, ¿no? Sí, exacto, un poco de eso también. Creo que el ejercicio del periodismo también tiene que ver con eso. Pues Mario, muchas gracias. Espérate que me acordé de algo sí. Que habíamos hablado ahorita de esto de la escritura y Pérez Reverte, que en alguna conferencia alguien le pregunta, que le dice que quiere escribir, que qué le aconseja. Y el hombre lo mira, él también habla mucho de su edad, pues él dice, tengo tantos tacos, dice, tengo 60 y tantos tacos. Y la mira y le dice a ella, como, ¿cuántos años tiene usted? 18. Y dice, no, 20, 22. Él dice 18. Y 18. Yo le aconsejo que lea mucho y vaya y viva. Y cuando vaya y viva, vuelve y cuente lo que tiene que... Eso me hace pensar en una cosa, Mario, qué pena, y es en la figura del escritor, o sea, y esto lo había perdido, lo había pensado, pero no lo había preguntado, y es en la figura del escritor que asume Pérez Reverte, que es casi como una figura hemingwayana, ¿no? Que uno veía que Hemingway se levantaba, leía un libro, salía en un barco, cazaba pescaba cuatro peces enormes, volvía, los cocinaba, se iba para el bar, se emborrachaba y regresaba a escribir, y al otro día se iba para la Guerra Civil Española, ¿no? Que eran escritores abocados a la vida. Hoy parece que los escritores son todo lo contrario, ¿no? Que están llamados a estar encerrados, ¿no? La figura del escritor borgiano que está siempre en la biblioteca, ¿no?
Pérez Reverte justamente es todo lo contrario a Borges y más cercano a Hemingway, ¿sí o qué? Sí, claro, lo de él fue ir a, eso que le decía Leña fue por lo que él hizo. O sea, él fue, Ujú. vivió y encontró en esas vivencias la mirada del mundo que le permite escribir. Luego no escribió todo sobre la guerra, o sea, él no es un periodista que se escribe permanentemente sus memorias, aunque todo libro es autobiográfico, pues, y tiene tu mirada y tus cosas ahí. Claro. Pero de eso es lo que él hizo. Y ahora que mencionas a Jaime, es muy curioso porque en Falcó, en la trilogía Falcó, hay una escena en que Falcó está en un bar con una chica y entra Hemingway al bar. Ujú. Y Hemingway era lo que era Hemingway, un tipo grande, petulante, el gran bozarrón, mírenme a mí, soy yo. Y Ujú. Falcó termina dándole una muenda en un baño a Hemingway, A Hemingway, termina cascándole a Hemingway. Digamos, es algo posible, con sí, es lo la que es gran voz norteamericana. sí. Bueno, muchas gracias a los dos lectores invitados el día de hoy, a Mario y a Daniel, una excelente conferencia y una charla muy amena. A los que nos siguen en la transmisión, muchas gracias, nos siguen de muchas partes del país, de España, eh, de Francia, entonces están ustedes muy concurridos hoy también. Eh, Tengo dos preguntas. Bueno, los invito a los dos a que participen en las respuestas. Dos preguntas sobre el Capitán a la Triste. Una es un comentario que quiero transmitírselos, pero además me interesa mucho que Mario, bueno, y Daniel no lo amplíen. Una persona dice que el nombre del Capitán a la Triste es, además de hermoso, enigmático. Veo como que esta persona avanza sobre el lado poético del personaje y también de la obra de Pérez Reverte. A ver qué pudieran decir ustedes sobre este comentario que hace una de las personas que sigue la transmisión muy fielmente Pues de la que sí, estamos estoy haciendo. de acuerdo con ella. Diego La Triste y Tenor es un nombre muy bonito, es un hombre maravillosamente hermoso. Y pensándolo como ella lo dice, sí, claro, también es muy enigmático, pues que hay detrás de todo ese nombre tan largo, de ese asunto. Igual el personaje lo es. Diego La Triste está lleno de silencios. Hay varios momentos en la historia donde Íñigo se lo queda mirando simplemente, mientras el capitán parece perderse en sus fantasmas, en sus demonios, y que los pasa con alcohol. Que se deja ir la mirada. Diego La Triste es un personaje de muchos silencios. Hay muchas cosas que se deben intuir porque no se cuentan, que es aquello que tanto calla el capitán a la triste. Y hay otra pregunta también en torno al Capitán a la Triste y es si la obra, la novela, puede considerarse un palincesto. No sé, yo no sabría, en parte porque no le encuentro la lógica al palincesto que propone quien hace la pregunta. No la vería yo así. O sea, no, la respuesta a la persona es que no la miras como No, no, que no la ves como un palimpsesto. Exacto. no. Eh, Daniel, hay mucha alusión en tu charla y, por supuesto, pues por el corte de la obra de Pérez Reverte a la novela histórica, que obviamente estoy de acuerdo contigo, que es muy agradable leer la novela histórica, pues así Vallejo diga que no, pues de verdad que es muy... Y los invitamos también a los que siguen la transmisión para que de pronto se dejen contagiar por lo agradable que es la novela histórica. Pero, ¿cuál, ¿cuál será la razón o las razones que, que llevan a que de pronto Pérez Reverte no tenga los lectores que tienen otros autores? ¿Será ese tema de la novela histórica, pero todo lo de él no es novela histórica? ¿O habrá una razón para esto? Eh,
Yo creo que Pérez Reverte es un autor muy leído, ¿cierto? De grandes ventas. El asunto es quiénes lo leen, ¿cierto? Y creo que en eso estábamos con Mario al principio hablando, y es que hay un desdén por creer que es una literatura menor, ¿cierto? Como sucedía con los... O sea, por ejemplo, Raymond Chandler, este escritor gringo del siglo pasado, que hacía policiales, tenía grandes ventas, pero como que los escritores de corbata y, digamos, un Capote o un Carver o cosas así, pues lo desdeñaban porque creían que era una escritura de fórmula. Y eso pasa con A la Triste, que se cree que es una escritura de fórmula A más B igual a C, o lo que el mismo Pérez Reverte dice, que es una literatura de donde se cuenta una historia de un día, un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces eso hace que algunos desprecien como si no fuera un ejercicio intelectual, sino un ejercicio meramente guiado por la inercia de la historia. Digamos que lo mismo pasa con un Mario Mendoza en Colombia, ¿cierto? Pero que también al mismo tiempo es un escritor que se lee mucho, ¿no? Es uno de los escritores que más venden en Colombia. Entonces yo creo que es esa mezcla de situaciones, ¿cierto, Mario? ¿Qué decís vos? Sí, sí, yo incluso como anécdota, pues la primera tirada del Capitán a la Triste fueron 150.000 ejemplares que se fueron una semana, y hoy tiene más de 4 millones de ventas en el mundo la saga del Capitán a la Triste. Es un montón de gente. Pero es lo que dice Daniel. Se puede pensar que es un asunto menor por lo que el mismo Pérez Reverte dice. La literatura es muy clara, es muy sencilla: inicio, nudo, desenlace, sujeto, verbo, predicado, y poner las comas en el lugar correcto. Pero es una obra llena de matices también, de alguna manera, que vale la pena darle la mirada, pues yo darle la oportunidad de leerla, porque es entretenida, y en parte la literatura también es proponernos un entretenimiento. Y el tema de la aventura en la obra de Pérez Reverte es quizá una de las razones que hace entretenida su obra, o hay otros motivos. En parte la aventura, y en parte es también como plantearla como estas películas que, que tienen algo por resolver. Las novelas de Arturo Pérez Reverte en su gran mayoría tienen algo por resolver. Y es seguir ese laberinto, es ir resolviendo y es ir ver apareciendo las diferentes capas hasta llegar al desenlace bien llevado, lo que lo hace tan entretenido. Qué pena ahí, que es lo mismo que sucede con los policíacos, ¿no? ¿Cómo empieza una novela policíaca? Pues empieza con la escena del crimen, el detective está aburrido en su oficina y lo llaman, entonces va a ver y ve el cuerpo, y resulta que el cuerpo tiene una serie de rastros, y él tiene una hipótesis, y esa hipótesis no es la correcta, y empieza a armar un montón de hipótesis, y el lector está ansioso de saber qué es lo que va a suceder. O sea, quién fue el asesino, quién fue el asesino atroz. Lo mismo sucede en Pérez Reverte, y eso es tremendamente adictivo. Claro, en la primera, la aventura del Capitán a la Triste, al hombre lo contratan, usted tiene una misión, incumple esa misión porque algo le parece que no está funcionando bien, y el resto es todos los problemas que vienen de haber incumplido con esa misión. Pero también ya, ¿por qué? ¿Por qué el capitán decide no tomar por qué cambia lo que está pasando? ¿Y quiénes son los enemigos que se ponen a partir de eso? O sea, un montón es un asunto muy tranquilo. El tipo está en una taberna tomándose un vino, y alguien le dice: venga, que necesito que usted me ayude con algo. Así empieza todo. Y volvamos sobre el Capitán a la Triste. Dices en tu charla que que los personajes de Pérez Reverte, en su mayoría, son personajes entrañables. Este sería uno, y para ti, un personaje extrañable, o hay otro que en sus obras tenga ese rasgo, esa característica. Este lo es particularmente. Ahora, eso que yo considero entrañable no tiene que ser particularmente porque sea querible o porque sea muy tierno. No. Ignatius Reilly, el de La Conjura de los Necios, es un personaje detestable, pero sin duda es algo entrañable dentro de la literatura. Pero no es un tierno. Por eso no lo es. Es detestable, pero termina siendo un personaje entrañable en la literatura. Eso pasa con Pérez Reverte, con El Capitán a la Triste, que tiene además una cualidad que me parece, que no lo mencioné en la charla, pero me parece como destacable ahora decirlo, es
la capacidad de crear un mito literario. Yo no sé cuántos escritores logran crear un personaje que atraviese de alguna manera la cultura de esa forma, que se convierta en referente para un montón de cosas, que se hable de una figura latrisca o algo por el estilo, que tenía, yo no sé si ustedes se vieron una serie española que se llama El Ministerio del Tiempo, que incluso hace referencias al Capitán Latriste, porque aparece un personaje, un soldado, muy parecido, y entonces está, la gente le dice a Latriste, no se llama así el personaje, pero le dicen así. Creo que eso también es algo que lo hace como destacable, hacer un personaje de ese tamaño, que en el futuro se pueda, o en el presente, uno pueda estar hablando o poniendo en el mismo escalafón a un D'Artagnan con un Capitán Alatriste o con un Sherlock Holmes, porque todos estamos a la espera. Yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando Arthur Conan Doyle decidió no escribir más sobre Sherlock Holmes, se apiñó la gente enfrente de su casa a gritarle y a demandarle que escribiera nuevas historias, cuando él ya estaba cansado de ese personaje. Y lo había hecho saltar con Moriarty en una cascada. Algo similar pasa con Capitán Alatriste. Yo creo que los que lo leemos estamos a la espera de nuevas aventuras, y Pérez Reverte, que las ha prometido, no las publica porque en algún momento empezó a sentir que no sabía cuánto tiempo iba a vivir sin ser un tipo muy viejo, pero que yo tengo otras cosas que contar o que quiero contar, y detuvo la producción del Capitán Alatriste para contar esas otras historias que él siempre debe contar, y que si le da el tiempo llegarán las otras. Creo que también por eso él ya nos dijo cuál era la suerte del Capitán Alatriste, pero lo que no sabemos es cómo va a llegar finalmente a esa batalla de Rocroi. Mario, y de pronto esa característica del Capitán Alatriste, de ser silencioso, digamos como introvertido, pues tú lo conoces más. Se podría decir que es un personaje con rasgos existenciales. Sí, profe, sí, sí, es un personaje con rasgos existenciales, preguntando sobre él y lo que ha hecho, y el mundo en el que habita. Sí sería, no lo había pensado que Alatriste era existencialista, pero sí. Desde que lo escuché y poco que he leído, no tengo la lectura suya ni riesgos, ojalá, por eso lo invitamos, porque usted es el lector de Pérez Reverte. Siempre lo he pensado así. Bueno, Mario, ¿y por qué no habló de esta obra? ¿De cuál? No Ojos la veo. Azules, Ojos Azules, que es hermosa. Sí. Bueno, pues no se puede leer no me puede hablar de toda la obra, pero podrías decirnos algo, porque cuando dijiste ahora lo de Cortés, sí, lo de esta obra es sobre la matanza, pues, que hay en Tlatelolco, sí, y muestra esos rasgos del mestizaje, de ese como multiculturalismo que hay, en fin. Entonces, pero no sé si es que de pronto no es de tu... No, la leí, no la recuerdo entrañables también. novelas, pero No la supongo recuerdo también, recuerdo haberla leído, no la recuerdo también. Pero creo que también hace parte de esa relación que tiene Pérez Reverte con Latinoamérica, de alguna manera, que está atada fuertemente por otro personaje que creo que es Teresa Mendoza, que es la protagonista de La Reina del Sur, que es otro de esos personajes que creo que se han vuelto míticos, un poco. En alguna columna contaba que estando de visita en México, alguien le dijo que conocía a Teresa Mendoza sin saber quién era él. O sea, es un personaje que trasciende la realidad y que existe para una porción de la población, tanto que la persona le decía, sí, yo conocí a Teresa Mendoza, trabajaba en aquella esquina o vivía allí. Y su relación con Latinoamérica está muy, muy centrada como en ese narco de alguna manera, pero sí, ese es el puente como que tendido de alguna forma. Y de pronto esa situación de la gente, del lector, que dice, después de que le describen un personaje, ay, sí, yo la vi, esa es Teresa Mendoza, de pronto eso se debe como a la maestría del escritor, de Pérez Reverte en la presentación que hace de ella en su obra, pues en su descripción, en fin, o hay otras, pues, o qué otra razón habrá para que la gente diga, ay, sí, yo conozco a Teresa Mendoza.
supongo que lo verosímil de la historia también, o sea, el hecho de Claro. que es posible que eso haya existido, o sea, está también contado que uno dice eso, claro que eso pasa, pues eso es un asunto real, lo verosímil y lo verídico hace que se puedan crear ese tipo de personajes. Bueno, y hay un punto que me pareció muy, bueno, todo muy interesante, pero me gustó mucho lo que dijiste de que en las obras de Pérez Reverte, o que Pérez Reverte mejor, hace homenajes en sus obras. Entonces, ese nombre que traes de Saramago, que es también pues un escritor que ojalá podamos aquí también tener un lector de Saramago. ¿Hay otros escritores a los que Pérez Reverte les haga homenaje? En general, en el Capitán la Triste, en la saga de Capitán la Triste, está plagada de, de referencias a las obras de los poetas del siglo de oro. En el libro, en el Club Dumas también pues, aparece Dumas, aparecen obras de la novela de aventura, pero creo que particularmente es en el Capitán la Triste donde más referencias encuentro o creo recordar pues, de ese estilo, que le permite como jugar con eso. Eh, tan literal como la que hace de Saramago, no la recuerdo en otros libros de Pérez Reverte. En esta, además, Saramago lo convierte en un espadachín metido en la aventura, es diestro con la espada, pues es muy, muy bonito el homenaje que le hace ahí a, al Nobel portugués. Bueno, Mario, ¿y por qué no nos hablas un poco del título de tu charla? Ya que acabas de hablar de lo del espadachín, explícanos el título. Bueno, un título no se explica, pero cuéntenos, ¿qué te llevó a formular ese título? Porque es lo que hace a la triste, finalmente a la triste malvive en Madrid. A la triste lo que hace es, como un montón de veteranos de las guerras que vive España, malvivir con apenas lo poco que tenga. El personaje vuelve mucho sobre la ropa surcida, sobre la ropa sucia, sobre la capa vieja, sobre el sombrero gastado, eh, con lo que tenía más cuidado era con la espada, incluso con la toledana era uno de esos artículos cuidados y el cinturón para colgársela, más que otros elementos. Íñigo también tiene las calzas rotas, como le dicen a los pantalones, a los zapatos. Es una vida dura la que tiene a la triste y por eso tiene que ofrecer su espada para poder encontrar un pago que a duras penas le dé para gastarse en algo simple, pues en la comida, pagar la habitación, nada de lujos. Por eso lo de malvivir en Madrid. Dijiste lo del mal vivir, hiciste alusión a lo de la ropa gastada, sucia, en fin, y pensé inmediatamente en, en Coetze. Yo sé que esa no es la pronunciación, porque es Coetze, pero en las novelas de él está la presencia de la ropa sucia, de la ropa dañada, de que el personaje tenía las medias gastadas, que los zapatos acabados. ¿Será eso como un rasgo propio? Yo no quiero decir una característica de estos escritores que se proponen desarrollar este tipo de temas Yo creo que tiene que, destaco pues del contexto. en, en el caso del capitán triste, no, es una condición del capitán por su vida, pues como una manera de poner sobre el tapete, poner sobre la mesa las condiciones en las que vivían aquellos que de alguna manera eran los que permitían que España fuera grande. O sea, y España era grande porque tenía este ejército que iba por el mundo haciéndose con las tierras y peleando las guerras. Entonces esta gente que hacía España grande finalmente termina viviendo en unas condiciones paupérrimas, que un poco también es la intención de Pérez Reverte, en alguna parte leí, era contar la historia de los olvidados. El capitán Altriste es un olvidado de quién, un olvidado de la gran historia, porque finalmente en la rendición de Breda y el hecho de que no borren tiene que ver con eso. O sea, está Ambrosio Espínola dándole la mano al hombre que le está entregando Breda, aparecen un montón de pinturas, pero no está el olvidado, es a la triste, que es el que borran del cuadro, y a un montón de soldados que borran de ahí. Mario, la intención de esta cátedra es
buscar o motivar a la lectura. Y nos escribe una de las personas que sigue la transmisión y dice, me encantó la charla, voy a leer al autor. Y eso para Qué bueno. nosotros, pues, de la universidad y para la vicerrectoría y para, bueno, todos los que organizamos la cátedra, pues, es muy estimulante, porque eso es lo que queremos, que la gente lea a los autores que conoce, a los que no conocen y a los que le traemos nuevo en la cátedra. ¿Qué obra le recomiendo? Si una persona nunca ha leído a Pérez Reverte, ¿por qué obra le recomendarías que empezara? Pues yo empecé por Territorio Comanche, pero se puede empezar muy bien por El Capitán La Triste. Es entretenidísimo leerlo, fácil de llevarlo, pues no, hay que poner atención para ver mira, si uno, qué tanto de historia se acuerda uno o tener cerca algo para si tiene ganas de solventar alguna duda, pero empezar por El Capitán La Triste es una muy buena decisión. Bueno, ahora nos dijiste, y en el comienzo de tu charla nos dijiste que has empezado por El Capitán a la Triste. No, yo Y ya, empecé por una novela que se llama Territorio Comanche. ajá, sí, y luego, bueno, y ya después por esa descripción que haces del capitán, pues, dominas perfecto, bueno, creo que a Pérez Reverte, pues porque es un descreste escucharte. Pero, Mario, una persona pregunta que nos cuentes algo más de pues, de tu vida, de tu trabajo y en fin, y yo te agrego otra pregunta. ¿Quién te introdujo a la lectura en general? A la que te llevó a desembocar, a que te volvieras un lector, digamos, consagrado. Yo sé que de muchos autores, pero de este, por ejemplo. Bueno, ya al principio contaba, soy periodista, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tengo una maestría en escrituras creativas de EAFIT. Tengo un pequeño libro de cuentos publicado que se llama Pudo ser así. Un maravilloso libro, se lo recomendamos. Muy, muy, muy Muy lindo el libro. cachacito. Sí. Ejercí el periodismo mucho tiempo, ejercí el periodismo durante 18 años en el periódico El Colombiano, en diferentes áreas. Donde más tiempo estuve es en el área de tendencias, donde cubrí salud y cubrí cultura y otro montón de asuntos. Estuve en el área metro, viajé por Antioquia y por los pueblitos cubriendo cosas, trayendo historias. Me metí al periodismo porque quería contar historias. Por eso estudié periodismo. Y creo que Daniel mencionaba algo ahora, y es que los escritores latinoamericanos de un momento, la gente del boom, todos eran periodistas y todos terminaron siendo escritores. Yo fui lector o soy lector de ese boom latinoamericano. Crecí en una casa con biblioteca, de padres lectores que tuvieron una idea maravillosa o ocurrieron con mucha suerte, porque guardábamos los juguetes en la misma pieza que era la biblioteca, tanto que nosotros le decíamos a eso la pieza de los juguetes. Y pues se convirtió en hábito. Ibas por un juguete y estabas enfrentado a los títulos de todos los que ustedes quieran. No había, este es su estante nada más, no. Estamos expuestos a los libros y a ver a nuestros padres leyendo. Digamos que no todos empiezan así, pues hay gente que es grandes lectores y grandes escritores que no tienen una biblioteca en su casa, ni crecen rodeados de libros, ni nada, esto es puro azar. Pero digamos que mi gusto por la lectura viene de ahí, de estar enfrentado permanentemente al tema de los libros, tanto que mi papá llegaba con libros a la casa y yo siempre asumía que el libro era para mí, sin importar cuál fuera el título, yo asumía que era mi libro. Y los dejaba, supongo, porque había un montón de libros que no me interesaban leer o que no encontraba entretenidos. Para luego convertirlo en eso, en ir armando uno su propia biblioteca, luego en su casa, que es esto es una tarea siempre inconclusa. Siempre habrá libros en la biblioteca muy leídos, poco leídos o sin leer, pero porque es una idea de que es una apuesta al futuro. Creo que las bibliotecas son una apuesta al futuro porque no siempre va a esperar leer lo que tiene aquí, y algunos son viejos amigos a los que vamos a buscar respuestas que sabemos que ellos nos van a dar, y otros son descubrimientos, pero por eso me volví lector, más por estar enfrentado a los libros.
¿Y en el colegio, en la universidad, también tuviste alguna influencia o más fue casi que todo No, familiar? fue más mi casa que Ujú, el colegio. Desde los colegios, lamentablemente, eso, por lo menos en el caso mío, el colegio no fue una influencia en la lectura, claro. ujú, Intentaban lo contrario, castrarle el gusto por leer. ujú. Muy bien. Me gustó también muchísimo que hubieras has hecho alusión a Javier Marías, porque es otro autor maravilloso de leer. Yo creo que aquí recomendamos al autor central, el que trae el lector invitado, y a las referencias que él hace. Y Javier Marías es otro autor que, mejor dicho, donde lo vean, por favor, lo tomen cualquier libro de él sin ninguna prevención. ¿No? Hay un título que llama La negra espalda del tiempo. Además, los títulos son hermosísimos. Mañana en la batalla piensa en mí, es otro, ¿sí? Entonces, me parece que Mario, pues ya para terminar y agradeciéndole también a Daniel, pues esta participación tan agradable en la cátedra, nos trae al autor central, a Pérez Reverte, pero nos trae también otros autores que yo quiero que los que nos siguen la transmisión también se antojen de ellos. Gracias Mario, gracias Daniel. Profe, una última cosa, es que estaba viendo las Profe, preguntas y gracias a usted. No, a ustedes. hay alguien por ahí que preguntaba que si hay alguna relación entre el Quijote, con la figura del caballero, la triste figura, y a la triste. Yo Y, pensé ahora en él también, pues en esa y, relación. sí hay una relación, supongo, en el tema de que es novela de capa y espada, pero a la triste es muy lúcido y muy derrotado, contrario como a la esperanza. No es, o sea, claro, el Quijote siempre lo hemos relacionado con la locura, pues a la lucidez que hay en la locura del Quijote. Y, y Pérez Reverte es un lector del Quijote. Él dice que el Quijote es una lectura analgésica. Él siempre vuelve a Cervantes porque es una lectura analgésica y hay un gran respeto por el Quijote y por Miguel de Cervantes en A la Triste. Ellos mismos lo mencionan. Ellos hablan de Cervantes como no solamente por el hecho de ser el gran escritor que es, sino porque fue militar. Y entonces cuando hablan de Lepanto, recuerdan cuando están en las galeras, recuerdan a Cervantes también en algunas apartes, visitan apartes de Cervantes. Pero no creo que la figura de Alatriste se parezca a ese caballero de la triste figura. Incluso el apellido Alatriste lo sacó Pérez Reverte, se lo robó de un editor mexicano, Salatiel Alatriste, creo que se llama. Pero es de ahí donde viene el nombre. Pues de ahí lo utilizó él para ponerlo en el personaje. Muy bien, bueno, muchas gracias. Esperemos Bueno, que Eliana nos va a despedir y a anunciar la charla de la próxima semana. De nuevo, muchas profe, gracias. muchas gracias a Daniel por la charla y a los que están aquí escuchándonos, por escucharnos y por participar. Claro que sí me escuchan. Muchas gracias a todos. No, a ustedes, gracias. ¿Me Sí, te escuchan? escuchamos. Sí, te Sí. escuchamos. Sí. Bueno, Sí, Eliana. antes de despedirnos a Daniel y a Mario, pues un agradecimiento especial. Por favor, cuando terminemos no se desconecten porque debemos ajustar unas cositas finales. Bueno, les recuerdo nuestra charla el próximo viernes, 4 de septiembre. Vamos a hablar sobre Orwell y la belleza de las palabras destruidas, a cargo de Hugo Vázquez Echavarría, quien conversará con María Antonia Giraldo Rojas. Les recuerdo, les voy a poner por acá la dirección en el chat donde pueden acceder a las cátedras anteriores si las quieren volver a vivir. Ahí les puse el enlace en el chat para que, pero, perdón, se las vuelvo a enviar para todos. En este enlace van a encontrar todas las charlas que hemos hecho durante este segundo semestre, incluso el semestre pasado también las van a encontrar para que vuelvan a revivir si las quieren volver a escuchar. Entonces, nuestros agradecimientos de nuevo a los conferencistas, a la profesora Judith Nieto y a ustedes por acompañarnos. Los esperamos dentro de 8 días.